descripción sucinta, breve, para que terminemos con todos los talleres. Pedro Mírez, poeta nacional de la República Dominicana, en 1949 en el exilio, dijo que hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Un poema preciosísimo que los invito a que lean para que conozcan un poquito de mi país, que es conocido por las playas, porque allí comenzó todo. Es la primera ciudad del mundo donde tenemos la primera universidad, la primera iglesia y un sitio lleno de playas, de peloteros muy famosos. Entonces, esa es la República Dominicana. Yo soy la doctora Carolina Gaspar, soy médico internista y trabajo en la Dirección Nacional de Residencias Médicas como la directora y soy la presidenta de la figura del Consejo Nacional de Residencias Médicas, que es el organismo rector de todo lo que ocurre con las residencias en el país. Entonces, vamos a tratar de contestar las preguntas directamente. ¿Quién es el responsable de conducir el sistema de residencias médicas? Tenemos varios actores. El Ministerio Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, que ocupa, que es el rector, el Sistema Nacional de Salud, que es el empleador con la separación de las funciones, y quien financia es justamente el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud es el encargado de proveer los hospitales donde se desarrollan las residencias y de pagar el sueldo de todos los residentes y de algunos de los docentes, porque verán que es muy desigual el pago de los residentes. Entonces, quien conduce, aquí agregamos una nueva figura, parte del Ministerio de Salud Pública y nuestra dirección, que somos los árbitros, los rectores de las residencias médicas. Aparece entonces el Consejo Nacional de Residencias Médicas, que ya veremos que está constituido por 7 instituciones, miembros de 7 instituciones, ya veremos en detalle cuáles son. El empleador, que es el Sistema Nacional de Salud, que es el que provee chavos, y las universidades, que son las que se encargan de la titulación de los médicos. Ustedes notarán en mis palabras, sin disimulo, que hay algún desazón en mi actitud hacia las universidades porque no cumplen su rol. Solamente hay, a mi juicio, en mi país, un intercambio de títulos por el pago de la matrícula. La universidad no provee, ninguna universidad, ni la universidad estatal, ni las universidades privadas, no provee pago de docentes, no provee material educativo, no pagan nada para que los hospitales funcionen de la forma adecuada en lo que respecta a residencias médicas. Y la supervisión, ya verán que es un poquito también cuestionable. Quizás el talón de Aquiles que estamos tratando de trabajar de la forma más activa. Entonces, por eso el vínculo entre las autoridades del sistema sanitario nacional, entre las universidades y la seguridad social anda un poquito manga por exactamente, quizás más de azúcar que de alcohol. Entonces el Ministerio de Salud Pública está abocado a la ley de unificación, de la ley única de salud, la ley de red única de hospitales, donde todos los hospitales, antes existía la Caja del Seguro Social, que era una institución poderosa, prestigiosa, pero el Ministerio de Salud Pública ha tomado las riendas y ahora se está implementando una red única de salud que implica, entre comillas, la desaparición de la Caja del Seguro Social o del Instituto Dominicano de los Seguros Sociales, por lo menos como organismo rector. Las mejores residencias ocurrían hasta hace unos años en los hospitales del Seguro Social. El Seguro Social ha tenido algún problema con la recaudación de fondos, los hospitales han estado en un poquito de descalabro y por eso entonces el Ministerio de Salud Pública ha asumido
y se ha unificado la red que se está implementando ahora. En los próximos meses comenzaremos ya la definición de la red pública de salud. Entonces, el gran protagonista de los hospitales es el Servicio Nacional de Salud, porque es el que provee el equipamiento de los hospitales, los locales, es el que paga a los médicos residentes, o sea, que es el señor que maneja el dinero. Estamos nosotros como un apéndice del Ministerio de Salud Pública en cuanto a rectoría se refiere, y aparece el Consejo Nacional de Residencias Médicas, que está representado por el Ministerio de Salud Pública y por el Servicio Nacional de Salud, que tiene, aunque es el pagador de los residentes, en el Consejo Nacional de Residencias, que es como el organismo máximo de dirección de residencias médicas, tiene voz pero no tiene voto. Está el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con la aparición de la Ley de Educación Superior en lo que respecta a salud, el Colegio Médico Dominicano, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que ya les estoy diciendo que están en los umbrales de que desaparezca. Las Fuerzas Armadas, tenemos al menos 2 hospitales que pertenecen a las Fuerzas Armadas, pero que pagan su personal el Servicio Nacional de Salud. La Universidad Estatal, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera universidad del Nuevo Mundo, de 1538 estamos hablando, y la Asociación Dominicana de Federación de Escuelas de Medicina, como un ente importante tratando de contrarrestar todas las cosas que hasta ahora eran desarrolladas solamente por la Universidad Estatal, porque aunque la Universidad Estatal tiene la mayor cantidad de residencias médicas, las universidades privadas están haciendo sus pininos y están participando desde hace al menos 10 años en el desarrollo de programas de residencias médicas. Entonces, las universidades, la Universidad Estatal, que tiene su dirección de residencias médicas, que tiene los coordinadores de cátedra y que tiene un cuerpo de profesores que son de ellos solamente. Hay un coordinador de cátedra y profesores de cada una de las residencias, pero que no pertenecen a ninguna residencia porque no van a la residencia. O sea que eso es algo que está en el centro porque es el meollo del asunto, y quizás si logramos resolver este problema, por eso usted ve los signos de interrogación entre las relaciones, es quizás el problema más difícil de medrar. Entonces, en los hospitales tenemos un consejo de enseñanza, los coordinadores de los programas, con un jefe de enseñanza, los coordinadores de los programas y el cuerpo profesoral de cada hospital. Los hospitales pagan a los profesores, y cuando digo que los hospitales pagan, me refiero a que el Servicio Nacional de Salud es quien paga, los médicos y los profesores de las residencias diferentes. Entonces, ya les he mencionado a grandes rasgos, solamente para repetirlo, el Ministerio de Salud Pública, con la dirección que yo presido, es el encargado de la rectoría. El Servicio Nacional de Salud es quien paga los residentes, es quien provee el espacio donde se desarrollan las residencias, y el Consejo Nacional de Residencias Médicas, con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es el que, junto con nosotros, estamos tratando de desarrollar una cosa que incluya a las universidades en la participación activa de cosas que no sean solamente la provisión del título y las universidades. Hasta hace 10 años, en la República Dominicana no había título universitario después que usted hacía una residencia. El hospital donde hacía la residencia hacía el título y se trabajaba sin titulación universitaria. Ahora, con la globalización y la modificación de las diferentes instancias, nos hemos abocado al reconocimiento de las universidades, pero todavía la participación de la universidad es muy cuestionable. Entonces, con respecto a la gestión administrativa de las residencias médicas, ¿cómo se estiman las necesidades de especialistas en el país? Todos sabemos que somos países tercermundistas y que hay muchísimas influencias políticas y decisiones que son altamente cuestionables. Yo tengo en la Dirección Nacional de Residencias Médicas, voy camino al 4º año,
en octubre de este año. Y cuando nosotros llegamos en octubre del 2014, nos planteamos que había un montón de médicos residentes y de especialidades que probablemente eran supernumerarias y que si las políticas de salud del país priorizaban la atención primaria, teníamos que hacer un cambio radical. Pero mi persona y la persona de la ministra somos finitas en el tiempo y entonces buscamos asesoría de la Organización Panamericana de la Salud y en noviembre del 2014 tuvimos la primera reunión. Poco después vino el cambio de autoridades de la OPS, ahora está la doctora Morales dirigiendo, antes estaba Laura Ramírez, con quien habíamos participado de forma muy activa en tratar de decidir qué es lo que realmente el país necesita. No podemos estar graduando 800 cardiólogos, 700 pediatras todos los años porque el Estado no tiene capacidad para proveer tantos empleos. Entonces, en eso estamos todavía. ¿Y quién es el responsable político de la decisión? Lamentablemente, sabemos que el ministro de turno, el director del Servicio Nacional de Salud, el presidente del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y al final nos quedamos en que todavía falta mucho por hacer para tratar de delinear cuáles son las reales necesidades. Y estamos abocados a eso. Entonces, ¿cómo se deciden actualmente la cantidad, tipo, distribución y número de plazas? Eso hemos tratado de irlas disminuyendo paulatinamente y ya verán cómo lo hemos hecho. Entonces, tenemos prioridad nacional de reducción de la mortalidad materno-infantil, que lamentablemente la República Dominicana está en un lugar vergonzosamente alto. Tenemos intenciones de fortalecer la atención primaria y lamentablemente la medicina familiar es la cenicienta de las especialidades en mi país. Usted se gradúa de médico familiar y cuando usted sale a la calle como especialista, ningún seguro médico lo quiere contratar. Y entonces, ¿para qué vas a hacer 4 años de residencia si al final no vas a tener trabajo y tus posibilidades de progreso se disminuyen grandemente? Entonces, es prioridad el fortalecimiento de la atención primaria. Por muchos años se utilizó, las plazas de medicina familiar se quedaban vacías. Y entonces, lo que se hacía era que los perdedores de las otras residencias se les colocaba en esas posiciones para llenar. Y yo creo que eso era garantizar que los que perdían, que no se reconocían como ganadores, ya entraran, y entonces yo creo que así se le pone menos ganas a la cosa. O sea, que eso es importante mencionarlo. Después, hemos evitado que eso ocurra y yo estoy segura que este cuarto concurso que vamos a trabajar va a haber más gente concursando para atención primaria, concursando para medicina familiar como primaria decisión, no porque perdió y no consiguió. Entonces la salud mental es otra prioridad del Ministerio de Salud Pública. Y entonces estamos disminuyendo grandemente las plazas de subespecialidades. Ahí hemos recibido, y eso también es cuestionable, pero es una realidad, hemos recibido visitas de las sociedades especializadas que dicen que ya no aguantan más, porque entonces después no pueden salir a la calle los especialistas por las mismas razones que he gozado antes. Entonces tenemos un concurso único, eso es un gran logro. Antes cada institución organizaba sus concursos y en los últimos 7 años se ha logrado que se haga un concurso único nacional de residencias médicas y de las especialidades relacionadas con odontología, en particular cirugía maxilofacial y bucomaxilofacial. Entonces hay un examen nacional único de residencias que por años lo ha dado la Universidad Estatal. En los últimos 5 años se ha logrado con la participación y la integración de la Asociación Dominicana de Federación de Escuelas de Medicina que las otras universidades participen. Es todavía una participación pírrica, pero el examen se ha ido fortaleciendo.
Entonces, nos remiten las calificaciones y una vez los que aprueban el examen escrito, pueden participar en el concurso único nacional de residencias médicas. Es uno solo para todas las instituciones, para las privadas y para las públicas y para las de las Fuerzas Armadas. Entonces, se publica, una vez recibidas las calificaciones, se publica un concurso por oposición con todas las plazas disponibles. Y fíjense cómo en el 2015, que fue nuestro primer concurso, 1.075 plazas fueron publicadas, disminuidas prácticamente en un 50%, porque el año anterior se habían publicado casi 2.200 plazas. Entonces, en el 2016 publicamos 875 plazas y en el 2017 se van a publicar solamente 725 plazas. La mayoría de las cuales son medicina familiar, emergenciología, que son todavía especialidades que hay que fortalecer también. Entonces eso genera una gran insatisfacción de la población, todo el mundo nos critica, somos enemigos de la masa pobre, no queremos que los médicos progresen, y yo creo que el ataque no debe ser dirigido a nosotros. Yo creo que el Estado tiene que tratar de intervenir las universidades y las escuelas de medicina. En mi país, en la Universidad Estatal, hay 16.000 estudiantes de medicina. En una universidad privada, solamente para mencionar, hay 8.000 estudiantes en una y tenemos 2 escuelas de medicina. Solamente una escuela de medicina no tiene residencias médicas. Entonces yo creo que eso es algo que hay que afrontar, que va a resultar impopular, pero que yo creo que hay que afrontarlo. Nosotros no podemos tener más estudiantes de medicina que Argentina, por ejemplo. Entonces eso es una cosa importante que tenemos que... ¿Cuáles son las variables computables en el concurso? Por supuesto, la calificación del examen nacional único de residencias médicas. Se necesita un mínimo de 70 puntos para considerarse aprobado. Me parece una calificación muy bajita, pero las calificaciones de la universidad y los lauros académicos, si existieran, y hay que acudir a una entrevista en donde participan los coordinadores de los programas en los que usted está concursando y el cuerpo profesoral de cada programa en los diferentes hospitales del país. El aspirante puede concursar en tantos programas como existan. Por ejemplo, de medicina interna hay 14 residencias, 14 programas que ocurren en diferentes hospitales. Y entonces usted puede concursar en 14 residencias. Entonces no hay límites de eso. Una vez se computan las notas, se publican los ganadores y como ocurre en Panamá, entonces nosotros citamos a todos los ganadores y se van entonces adjudicando las posiciones por el orden de la numeración que alcanzaron, de la calificación final que alcanzaron. Entonces, para subespecialidades hay un cómputo adicional que son los trabajos publicados en revistas de reconocimiento científico y en los congresos. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con que los médicos que acudían a los concursos para las especialidades básicas, le hace medicina interna, pediatría, cirugía general, anestesia, eran muchachos que no tenían maestrías o cursos de investigación completos y que no estaban muy curtidos en esa cosa, y entonces habían algunas revistas que se daban a la tarea de cobrar una cantidad X de dinero y entonces le publicaban los artículos y tú te dabas cuenta que eran artículos que no tenían ningún valor realmente científico y por eso lo sacamos. Para las subespecialidades, donde ya sí tú eres especialista, porque para optar por una subespecialidad tienes que ser o cirujano general, o tienes que ser pediatra, o tienes que ser internista, entonces ya ahí la cosa es diferente porque dentro de los programas de residencia se supone que tienes que conducir un trabajo de investigación para optar por tu título al final. Entonces,
Cuando ustedes dicen que tienen 200 residentes, yo me pongo la mano en la cabeza, porque entonces creo que mi problema es mucho más grande. Entonces miren, por ejemplo, nosotros tenemos 201 programas diferentes que ocurren en donde 64 especialidades distintas que ocurren en al menos 46 hospitales, la mayor parte de los cuales están en las ciudades más importantes del país. Le hace la capital y Santiago de los Caballeros, que está en el norte. Y entonces los otros hospitales, que son hospitales más pequeños, se quedan postergados y entonces hay problemas. Y miren el número de residentes que paga el Sistema Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud. Antes de ahora, que comienza el nuevo año académico, el 1 de julio, tenemos 3.208 residentes. Entonces, un problema grande es un problema grande. Entonces, fíjense cuál es la realidad de la docencia pagada. No hay ningún profesor pagado por las universidades que no sean los directores de las cátedras. Por ejemplo, hay un director de la cátedra de medicina interna que trabaja probablemente en un hospital y en ese hospital él podrá participar, pero en los otros hospitales que tienen, ya hablé de 14 residencias de medicina interna, no tiene ninguna injerencia, nadie lo conoce, no participa, no actúa. Entonces, en las universidades no tenemos ningún docente pagado por la universidad. Docentes no remunerados es un número alto, 225, de gente comprometida con las residencias porque les gusta, porque creen que suman, y solamente 427 pagados por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿cuál es la normativa vigente para la... Decía yo que estamos ahora con la publicación reciente de la Ley General de Salud, apenas en 2014, finales del 2014, inicio del 2015. Entonces, con la Ley de Separación de Funciones, la división del Ministerio de Salud Pública como organismo rector y del Sistema Nacional de Salud como el organismo proactivo, equipamiento de hospitales, compra de hospitales, construcción de hospitales, provisión de empleados médicos y médicos residentes en este caso. Y entonces el montaje de la red única de salud con la consecuente separación o desaparición del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. La Ley de Educación Superior trae que las especialidades médicas sean consideradas como maestrías, y al ser consideradas como maestrías, magisters, como dicen ustedes, entonces el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene que proponer, comprobar y supervisar todo lo que está ocurriendo con los hospitales, con las universidades, y es nuestro gran aliado en esta pasividad de las universidades que yo he hecho alusión. Entonces, el Reglamento Nacional de Residencias Médicas, tenemos uno que está en actual revisión para su publicación. Nos encontramos, no sé cómo es en los países donde ustedes están, nos encontramos con que después de los 40 años nadie puede optar por una residencia médica. Y después de los 45 años nadie podía entrar a una subespecialidad. Y cosas tan tontas como que si tú estuviste separado un año de una especialidad básica, no podías optar por una subespecialidad. Entonces, estamos tratando de modificar todo eso y está en revisión. Y el Reglamento Nacional de Concursos, por lo mismo que estaba mencionando de que no podías concursar para una subespecialidad si quedaste embarazada cuando era tu 4º año de medicina interna y te quedaste cuidando a tu niño por un año, ya no puedes hacer una subespecialidad. Entonces, con respecto a la malla curricular, ¿quién la redacta? Entonces es importante mencionar que el creador del programa somete eso ocurre con las nuevas residencias que se han ido formando después que tenemos la acreditación universitaria. Somete una propuesta que es evaluada por la universidad y es entonces la universidad quien construye la malla curricular. Entonces,
¿Es la malla curricular un diseño de contenidos que promueve el desarrollo de las competencias que estamos buscando en los residentes? ¿O es la malla curricular una camisa de fuerza al desarrollo de lo que está ocurriendo, de lo que tiene que ocurrir en el aprendizaje del residente? Porque es muy fácil ponerle 20 créditos a la resucitación cardiopulmonar cuando en el servicio te van a llegar 900 cosas distintas que no están ocurriendo en ese momento. Entonces, a mí me parece que con las especialidades médicas ocurre una cosa que no es una receta de cocina. No podemos decir 20 gramos de harina, un huevo, no lo podemos decir porque no sabemos cómo va a desarrollarse. Y entonces yo creo que la malla curricular constriñe mucho lo que tú puedes dar en determinado momento. Pero por supuesto hay que tener un marco de referencia y no vamos a quitarle el rol que tienen que cumplir. Pero entonces se utiliza la malla curricular. Yo he oído a algunos de ustedes decir que sus residentes ni siquiera conocen la malla curricular, ni siquiera conocen el programa docente de sus residencias, que no decir de las de otros programas. Entonces, por eso mi signo de interrogación. Yo creo que dependiendo de en qué lugar estemos, de qué tan constreñidos estemos en el tiempo, de qué tan ceñidos estemos a los planes, entonces la utilizaremos más o menos. ¿Responde a la realidad sanitaria del país? Probablemente sí, casi todos lo hacen, pero yo creo que una cosa es en el papel y otra cosa ocurre en la realidad. Entonces eso es algo que no podemos dejar de mencionar. Entonces, en la República Dominicana tratamos de que los residentes, los aspirantes a residentes, conozcan sus programas de estudio, porque estamos tratando de desarrollar esa intención de que tú tienes que hacerte responsable de tu conocimiento, y entonces el marco de referencia es que tú te ciñas a lo que dice tu malla curricular, aunque en la realidad ocurra en tiempos diferentes a lo que están programados. Entonces sí está disponible para todos, no solamente en la Dirección de Residencias Médicas, en los hospitales y en los departamentos que son los responsables de los programas diferentes. Entonces sí existen documentos de encuadre de la formación y los servicios, eso sí lo tenemos bien documentados, y lo tenemos tanto para las especialidades generales como para las cosas generales a grande modo y para las especialidades. Eso lo tenemos. Entonces, el problema es que ya creo que saben mi parecer de la malla curricular. Entonces, la pertinencia de los contenidos respecto a las demandas del modelo de atención probablemente no sea lineamiento de referencia, probablemente hacemos un programa soñando en que vamos a tener el hospital ideal y aún no tenemos ni siquiera una definición clara de qué es un hospital docente, y tenemos residencias ocurriendo en hospitales que no están suficientemente bien equipados, y entonces eso es un gran problema, y estamos en ese proceso de modificación solicitada a las universidades, y por supuesto que todos estos cambios generan una gran resistencia. Entonces estamos tratando de que por ejemplo, hay 10 programas de medicina familiar con 6 universidades diferentes, y cada uno tiene objetivos macro y micro diferentes, y ciertamente los escenarios son distintos, pero lo macro debiera ser unificado, y estamos tratando de que eso ocurra, y estamos trabajando ahora mismo medicina familiar y medicina de emergencia. Entonces, ¿cuáles son las debilidades y las fortalezas de los procesos de gestión académica en las residencias? Entonces, fortalezas, tenemos planes curriculares aprobados y registrados por el MESID con supervisión activa de la MESID y con la participación de todos los sectores actores involucrados. La sociedad especializada recibe una solicitud, si tú quieres abrir un programa, la sociedad especializada recibe una solicitud de parte tuya diciéndote que tú quieres abrir el programa, cuáles son las condiciones, dónde va a ocurrir y toda la cosa.
y la sociedad especializada te da una carta de no objeción. Entonces, con eso tú solicitas a la universidad avaladora, tú presentas tu propuesta y la universidad avaladora, si acepta, entonces modifica, desarrolla la malla curricular, el cuerpo profesoral y toda la cosa, y entonces eso es importante que esté ocurriendo. Vamos, la ejecución y la planificación del examen único de residencias, el proceso de selección de que el concurso sea un concurso único para las instituciones públicas y privadas es una gran fortaleza. La implementación del ENOM, que fue muy cuestionado al inicio porque se decía que se vendía, que se liqueaba información, que algunos eran favorecidos con las preguntas, y que la implementación del concurso, los nuevos planes curriculares, los intercambios interinstitucionales que ocurren dentro y fuera del país, y los acuerdos a distancia. Por ejemplo, para las residencias de medicina de emergencia, con la Universidad de Barcelona se están desarrollando algunos programas de intercambio que han resultado altamente energizantes para los muchachos que están involucrados en estos programas. Entonces, ¿cuáles son las debilidades? Por supuesto que no es ajeno a ustedes tampoco, porque me han mencionado más de una vez el subpago a los docentes, lo que a veces ocasiona menor compromiso, porque hay que estar muy enamorado de esto para dedicarle energía, fortaleza. Entonces, el doctor Camilo ayer llamaba taxistas a los especialistas porque tenían que ir brincando de un lugar a otro. En mi país eso se conoce como pluriempleo, y entonces tú tienes menos tiempo para dedicar a la labor docente. Entonces, y el carácter político que no es ajeno a ninguno de ustedes, somos países tercermundistas, tú te cambias, y entonces lo que yo estoy haciendo ahora, intentando de modificar, de unificar los programas, viene el nuevo incumbente y decide que eso no es prioridad para él, que lo más importante es otra cosa, y todo se queda, porque nuestras instituciones son muy débiles. Entonces yo creo que el fortalecimiento de las instituciones y de que sea una política nacional que sea desarrollada independientemente de quién sea el ente que esté dirigiendo en ese momento, es muy importante. La no unificación de los programas similares en el plano, tanto en lo micro como en lo macro. Es cierto que en lo micro es diferente para cada ambiente donde se desarrolla, pero lo macro es innegociable. Yo pienso que los programas de emergencia deben ser muy parecidos en todo. Deben tener por lo menos la misma cantidad de objetivos, la misma cantidad de procedimientos planeados, es a eso que me refiero. Entonces, eso es una gran debilidad. No hay una clara definición de un hospital docente, y lamentablemente en Santo Domingo se desarrolla una residencia de cardiología, para poner un ejemplo, en un hospital donde hace al menos 20 años no se hace una cirugía cardíaca, donde hay dos aparatos de ecocardiograma que no son de la última generación. Entonces, eso implica que los residentes tengan que rotar a otros hospitales. Y como está la cosa ahora, yo creo que hace que el residente no desarrolle el sentido de pertenencia de su hospital. Yo hice mi residencia de medicina interna en un hospital de la Caja del Seguro Social, y a mí me duele cada vez que me dicen que ese hospital va a desaparecer, porque yo desarrollé de que allí yo estaba en el mejor lugar, con los mejores recursos, con los mejores profesionales, y cuando tú tienes que estar 3 veces en un sitio, 2 en otro, 1 en otro, tú no desarrollas sentido de pertenencia. Entonces, yo creo que hay que abocarse, y en eso la MESID nos está ayudando mucho. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, yo creo que hay que saber cuál es el hospital que puede tener todas las especialidades, cuál es el hospital que puede tener una subespecialidad, porque no todos pueden tenerla. Entonces, una gran debilidad es que hay programas que ocurren en hospitales sin capacidades médicas. Entonces, si tú tienes solamente 3 quirófanos, como tú vas a tener 60 residentes de cirugía, 60 residentes de ginecobstetricia, ¿a qué hora operan? ¿A qué hora hacen los procedimientos electivos? Porque por más horas que tenga el día, 24 no son suficientes. Entonces eso es importante.
Entonces, ¿cuáles son los desafíos que estamos confrontando que yo creo que son importantes? El trabajo conjunto real entre las instituciones, el organismo rector, el empleador, el Consejo Nacional de Residencias Médicas con todos sus componentes y sobre todo las universidades. Yo creo que cada quien tiene que jugar el rol que le corresponde, sin rivalidades. Entonces, fortalecer el examen único de residencias médicas constituyendo una comisión de notables. No es posible que sea solamente la universidad estatal, con programas viejos. Hay una guía temática para estudiar para el examen con referencias que tiene más de 10 años. Entonces, yo creo que es importante que sea una comisión de notables. Intentamos, y eso produjo el revuelo más grande que se pueden imaginar, que el National Board of Medical Examiners de los Estados Unidos, que sé que es el que está haciendo el examen en Panamá, nos diera una idea de cómo hacerlo y participara de forma activa en la construcción del examen. Y eso nos generó un montón de cosas. Y está ahí en el tapete, y nadie quiere tocar eso porque no es popular, pero está ahí. Entonces tenemos que seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Residencias, unificando los programas y fortaleciendo el componente de regulación que tienen que jugar las universidades. Entonces, ¿quién coordina y supervisa a los residentes? En la Dirección Nacional de Residencia Médica tenemos médicos supervisores que van a ver que los programas se estén cumpliendo, que los residentes hagan los procedimientos que están supuestos a hacer en cada año, que eso se cumpla, y por supuesto los miembros del Consejo Nacional de Residencias Médicas. En el Servicio Nacional de Salud provee el jefe de enseñanza de cada hospital, los coordinadores de los programas y el jefe de residentes. En las universidades ya hemos visto los diferentes individuos que participan o que están supuestos a participar. Entonces, si los residentes realizan rotaciones nacionales e internacionales, y ya he puesto algunos de los ejemplos. Tenemos algunos acuerdos con otros países, en particular con el Hospital de Avignon, en un centro terciario, el Hospital Henry Dufort en Francia. Tenemos acuerdos con el Hospital de Montefiore en Nueva York, en los Estados Unidos. Tenemos algunos acuerdos con la Universidad de Illinois en Chicago y sus hospitales adscritos, todos ellos conseguidos por la bendición de algunos dominicanos egresados de programas de residencia de la República Dominicana que han emigrado a esos países y han intentado devolver las cosas que ellos han conseguido. Entonces, por ejemplo, con el Instituto Dermatológico Dominicano, muchos extranjeros han ido a la República Dominicana a hacer dermatología. Muchos de El Salvador, muchos de México, de Panamá, y hace algunos años eso se ha parado. Y la razón por la que se paró es una tontería. La Universidad Estatal, que es la avaladora de esa residencia, se niega a titular a los egresados de ese programa. Entonces, ninguna razón entendible. Entonces, estamos tratando de que eso se vuelva a tomar porque ha sido una gran contribución de ese médico dominicano, el doctor Roberto Bogar, y hay al menos 27 extranjeros que son líderes de opinión en los países donde se han ido y que son dermatólogos, cirujanos dermatólogos, especialistas en lepra, que se entrenaron en la República Dominicana. Pero eso está detenido porque al no darle título universitario, entonces no pueden regresar a sus países a ejercer. Entonces, esta es la República Dominicana, donde todo comenzó, la Casa de Colón, en la Casa de Colón, la primera catedral, y la Universidad Estatal, la primera universidad del mundo, 1538, la Universidad de Santo Domingo. Entonces, las mejores playas del mundo es el Punta Cana, pero hay otras playas mucho más lindas. Bahía de las Águilas que está en el sur, es un espectáculo realmente lindo. La arena blanca, suavecita, que no clava. Entonces, y el país de los peloteros. Yo creo que en Centroamérica le gusta mucho el fútbol,
Pero en Panamá, Mariano Rivera de los Yankees, después de Pedro Martínez y Juan Marichal son del Salón de Fama de Cooperstown y son unos grandes peloteros que han puesto muy en alto el nombre de la República Dominicana. Y ahora vamos a ganar el mundial otra vez, Víctor.